congresista Benicio Ríos Oxa es un corrupto. La discusión está sobre si le alcanza o no le alcanza la inmunidad parlamentaria. Evaluar a quienes elegimos como representantes. No es que no se ha cumplido, se ha cumplido con el trámite necesario. No podemos permitir de ninguna manera que haya personas sentenciadas en primera instancia. O sea, la posición de bancada ha sido únicamente decir que no vamos a blindar a nadie. Según esta resolución del cuarto juzgado unipersonal del Poder Judicial, el actual padre de la patria, representante por Cusco, Benicio Ríos Oxa, ya debiera estar detenido y en la cárcel, al haber sido sentenciado a 7 años de pena efectiva. Pero las mañoserías del Congreso de la República increíblemente lo protegerían por el momento. Hoy, en Periodistas, los entretelones de este caso. La emisión de la resolución del cuarto juzgado unipersonal, en la que remite el oficio de requisitoria del sentenciado Benicio Ríos para su ubicación y captura e internado en el penal de varones para la ejecución provisional de la sentencia de 7 años de pena efectiva por el delito de colusión agravada, tras la ratificación de la Sala Suprema que al congresista no le asiste la inmunidad parlamentaria, porque el proceso seguido en su contra por la adquisición sobrevalorada de un terreno en el 2009, antes de asumir el cargo, nos hizo pensar que finalmente había alcanzado el brazo largo de la ley al escurridizo padre de la patria. Pero era una equivocación, pues con ello se inició todo un debate sobre su protección, aunque muchos coinciden que Ríos Oxa debe de pagar su pena y hasta su agrupación política Alianza para el Progreso le quitó el respaldo. no podemos permitir de ninguna manera que haya personas sentenciadas en primera instancia, o sea que ya hay una responsabilidad apelable, pero responsabilidad finalmente comprobada, y que la persona siga compartiendo curul con nosotros, trabajos en las comisiones, etcétera. Eso me parece inaceptable. El día de ayer hemos adoptado la posición de no blindar a nadie. Sabemos muy bien de que Benicio Ríos le corresponde afrontar dicha responsabilidad. Somos respetuosos además al mandato solicitado por el Poder Judicial. Lo único que estamos solicitando es en respeto administrativo, los derechos administrativos que le puede corresponder al mismo parlamentario. Sabemos muy bien de que se tiene que levantar la inmunidad parlamentaria. Yo no creo que exista algún tipo de observación del Parlamento en general para que ello se vaya a dar, y después de eso le corresponderá a Benicio ponerse a disposición. Para expresar mi sentimiento de repudio, rechazo, asco y vergüenza por muchos padres de la patria, por muchos congresistas que han llegado al Parlamento a servirse de un cargo tan representativo y tan importante, que hacen dejar en vergüenza internacional al país. El discurso que a diario escuchamos hablar a los políticos, enjuagarse la boca diciendo lucha contra la corrupción, no es coherente y consecuente con su actuar. Y ni qué decir de las declaraciones del presidente del Congreso, Luis Galarreta, que demuestran que habría un intento de proteger al sentenciado Benicio Ríos Oxa. Ahí hay una discrepancia en todo caso con la posición de la última sala, que considera discrepancia, pero es su derecho porque el nuevo código lo establece así, la detención temporal, señala. Entonces ahí obviamente, si viniese algún pedido, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad tendría que abocarse a evaluar si corresponde o no corresponde, pero el reglamento creo que es bastante claro que todavía se tiene que esperar la instancia final. El privilegio del que estamos hablando es un privilegio que opera fundamentalmente para prevenir, por ejemplo, que exista alguna denuncia cruzada ante una posibilidad de fiscalización. Es un privilegio que solamente opera en lo penal a partir de la elección de un congresista como tal, pero esto no significa impunidad. En este caso, habiéndose cometido los ilícitos penales imputados y por los cuales se le ha sentenciado en primera instancia, corresponde pues que la justicia actúe como si se tratara de un personaje común y corriente, de un ciudadano común y corriente. Toda una vergüenza del representante del Congreso, quien al estilo del conocido, que otorongo no come a otorongo, busca proteger a quien le debe a la justicia. Y esto, obvio que le ha servido duras críticas. ¿Acaso se estaría buscando impunidad con el cuento de inmunidad parlamentaria? Evidentemente acá hay una situación y hay una resolución judicial, y el Congreso de la República tiene que actuar en concordancia a las normas legales
que están reguladas en la Constitución Política del Estado y en las leyes del Perú. En el caso de todos los congresistas, en todo caso, que están con este mismo... Tiene que el Congreso, vuelvo a repetir, abordarlo dentro de lo que está establecido en el marco constitucional y en el propio reglamento del Congreso de la República, que como ustedes saben es un poder del Estado autor. Aplicar incluso la inmunidad de arresto que algunos han tratado de esbozar como una teoría de defensa, que en este caso creo que no se aplica porque nuestra Constitución no lo prevé y ni siquiera el reglamento del Congreso, ¿no? En la presente semana hemos asistido a un enfrentamiento de poderes entre el legislativo y el judicial. Para el juez que emitió la sentencia, Jimmy Manchego, sí se elevó el pedido de levantamiento de inmunidad de arresto ante la Comisión de Levantamiento de Inmunidad de la Corte Suprema, la que determinó claramente que al señor Benicio Ríos no le corresponde la protección de inmunidad parlamentaria. Y en la sentencia sí se ha requerido el levantamiento de la inmunidad, específicamente el arresto. Al haberse ya requerido este levantamiento de la inmunidad, la Sala Suprema, la Comisión de la Corte Suprema ha determinado que efectivamente al señor Benicio no le correspondería el tema de la inmunidad. Ahora, opinión que es compartida por legisladores del Congreso de la República para que se proceda ya con la detención del sentenciado Ríos Oxa, quien aún tendría la esperanza de que la Sala de Apelaciones falle a su favor. Pero parece que nadie puede librarlo, ni siquiera los representantes de su bancada pueden blindarlo. Por su abogado expuso su problemática y la posición de bancada ha sido únicamente decir que no vamos a blindar a nadie y esperamos que todo el trámite administrativo correspondiente sea respetado en los tiempos necesarios. ¿Y hace cuántos días que no va a reuniones de bancada? No sé si fue ya la primera vez. No, Benicio estuvo con nosotros en el Parlamento la semana pasada y las reuniones de bancada son los días martes. Hemos tenido una bancada, el martes pasado estuvo en el pleno, el jueves también estuvo con nosotros. Ni al señor Benicio Ríos, ni a Edgar Ochoa, ni a nadie. Nosotros, Nuevo Perú, queremos ser y vamos a preservar coherencia en ese sentido. Si en algún momento se pide el levantamiento de inmunidad para Edgar Ochoa, probablemente mi bancada vote a favor. Queremos darle una lección, una mínima de lección a la comunidad de que nosotros no apostamos por el tema de Otorongo no come Otorongo. Nosotros creemos que debe el Congreso desprenderse de esta lógica de proteccionismos internos. Por eso es que también el Nuevo Perú ha presentado un proyecto de ley que permita tener a la Contraloría mecanismos para que ellos tengan autonomía en el Congreso para designación. El ver que al interior del Congreso hay más sentenciados como los congresistas Zacarías Lapa del Frente Amplio con 8 meses y 1 día de prisión por el delito de negociación incompatible, Guillermo Martorell de Fuerza Popular con 5 años de prisión efectiva por colusión y negociación incompatible, Richard Acuña, también de Alianza para el Progreso, con proceso judicial por fraude procesal, de quien se ve levantamiento de su inmunidad parlamentaria, Rogelio Tucto, declarado reo contumaz y pedido de captura por falta reiterativas a audiencias, procesado por falsedad ideológica. Todas unas joyitas, con lo que nos demuestra que los criterios de selección no son los más adecuados y la población aún no tiene madurez política para emitir su voto, otorgando un poder a quien no lo merece y no por gusto. Los medios nacionales cuestionan cómo es que este tipo de personas llegan al Parlamento. En fijarnos también, evaluar a quienes elegimos como representantes de nuestra región del Cusco, y eso creo que es una responsabilidad que a todos también nos toca. ¿Le aconsejaría ponerse a derecho al congresista Ríos? Yo creo que él como cusqueño tiene que asumir esa responsabilidad por el bien del Cusco. Sujetos de esta estofa a una lista parlamentaria. ¿Cómo llegan al Congreso, donde deberían estar las mejores personas del país? Y la respuesta también es triste, porque tienen plata. Simplemente porque ese es el criterio que usan los partidos políticos y por más que se hagan los locos, por más que nos digan que no, que sí era un líder comunal, que tenía mucha aceptación en su provincia porque tiene grifos, porque tiene minas. No. Acá los partidos políticos del Perú meten a cualquier escoria a sus listas porque pagan, porque tienen el billetón.
y billete negro. Eso es obvio y eso salta a la vista cada vez que vemos estos casos. Aquellos delincuentes que quieren evadir la cárcel ya no tendrán la inmunidad parlamentaria como escudo. Si el delito fue cometido antes de ser elegidos, nada los salvará de las rejas. Ahora lo podemos decir con todas sus letras. El congresista Benicio Ríos Oxa es un corrupto. ¿Acaso los partidos políticos albergan a delincuentes que se disfrazan de políticos para luego llegar al Congreso, refugiarse e investirse de la inmunidad parlamentaria para rehuir a la justicia? El Poder Judicial ya decidió que el aún congresista sentenciado Benicio Ríos Oxa no le corresponde su inmunidad parlamentaria. Por ende, debe de proceder la Policía Nacional a su detención y traslado al juzgado respectivo y proceder con llevarlo al penal para que determine el juez. Es decir, ya se procedió con efectuar la consulta. En vía ratificación lo hace frente a esta resolución que ya se emitió. Entonces, no es que no se ha cumplido, se ha cumplido con el trámite necesario. Porque si no se hubiera cumplido con ese trámite, pues simplemente el día de la lectura de sentencia se hubiera girado esta orden de requisitoria. Se haga a nivel nacional y se pueda cumplir pues la sentencia judicial con encarcelar al imputado Benicio Ríos Oxa. Mientras continúa el debate sobre la inmunidad parlamentaria y se espera si la Policía Nacional procede con la captura del sentenciado Ríos Oxa, la primera sala de apelaciones, en adición de sus funciones, sala especializada en delitos de corrupción de funcionarios, presidida por el magistrado Pedro Álvarez Dueñas e integrada por las magistradas Elcira Farfán y Fania Andrade Gallegos, concluyó la audiencia de apelación solicitada por la defensa del congresista Ríos, determinándose que el próximo 4 de mayo emitirá la resolución del caso. Una decisión que esperemos sea con criterio de conciencia, probidad y rectitud que el pueblo espera.